Saludo a todos con la hermosa paz del Señor. Gozoso por una nueva oportunidad que tengo de poder llevar la palabra de Dios, de poder recibir la palabra de Dios junto con todos ustedes, porque el Señor habla primero a la vida de quien tiene esta oportunidad de predicar su palabra. Nuevamente estamos en un culto virtual, ¿sí? Es cierto. Algunas iglesias, algunas inclusive de nuestro mismo ministerio, el Centro de Adoración Cristiana aquí en Ecuador, ya se están abriendo. Pero no todas las infraestructuras de las iglesias son iguales, así que tenemos que organizar de manera diferente. Hay situaciones que todavía no nos permiten a nosotros, como la iglesia Centro de Adoración Cristiana, que está ubicada en la Río Coca, en Quito, Ecuador, abrir todavía las puertas, invitar a todos para poder congregarnos aún en un número menor, es un poquito más complejo lo que tenemos que hacer para cumplir con todas las situaciones que ha impuesto las autoridades en nuestra ciudad y en nuestro país. Pero no por eso vamos a dejar de recibir la palabra de Dios, vamos a dejar de alabarlo, vamos a dejar de decirle cuánto lo amamos, cuánto lo necesitamos. Y hablando de esa necesidad precisamente, es aquella necesidad de la palabra de Dios que tenemos nosotros, que debemos tenerla día a día, lo que nos tiene aquí. Y el Señor, en su infinita misericordia, va a hablar en este día. Va a hablar para cada uno de nosotros. En la palabra de Dios se encuentra una historia de un hombre, de un rey del pueblo de Israel. Su nombre, Ezequías. Es uno de los pocos reyes de los que menciona que hizo las cosas bien, que incluso hasta el día de su muerte fue recordado y fue dado el honor a él por parte del pueblo. Uno de los pocos reyes que realmente su vida trató de hacer todas las cosas bien delante de Dios. Ezequías se convirtió en rey a los 25 años. Toda esta parte, mire, yo voy a mencionar varios versículos, no necesariamente tenemos que ir y leerlos, pero sí, si usted desea, los puede tomar, los puede leer después cada uno de los versículos para comprobar que todo lo que estamos hablando está respaldado en la bendita palabra de Dios. La historia del rey Ezequías se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 18. Ahí se encuentra a partir de ahí el reinado del rey Ezequías, y también es mencionado en Segunda de Crónicas desde el capítulo 29. En los dos libros se menciona de una manera un poco diferente. Cuenta en Segunda de Reyes un poco más la forma política y estratégica que tenía de hacer las cosas Ezequías. Sin embargo, en Segunda de Crónicas cuenta también con un enfoque un poco más espiritual. Así que si unimos estas dos partes de la Biblia en la que cuenta acerca de un mismo hombre, incluso lo podemos leer en uno de los capítulos del profeta Isaías, que vivió en aquella época cuando reinó Ezequías. La palabra de Dios menciona que en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. ¿Por qué se menciona al hijo de Acaz, rey de Judá? Porque si nos vamos un poquito más atrás, vamos a ver que el rey Acaz realmente hizo todo lo malo delante de Dios. ¿Qué podía esperar el pueblo de Israel, incluso el núcleo familiar, si Acaz había dado un ejemplo de hacer todo lo malo delante de Dios a su hijo Ezequías? Normalmente cuando dicen, sí, de tal palo, tal astilla, cuando dicen, claro, si el papá es así, como es obvio que el hijo sea de esa manera, pero sin embargo, no sucedió así con Ezequías. A pesar de que Acaz daba ese muy mal ejemplo a su hijo,
es interesante porque después en el versículo 2 dice, cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. Pero ahora menciona algo que no menciona en muchos de los reyes, ni en muchas de las personas. Casi nunca se menciona el nombre de la madre. Y aún, bueno, el nombre del abuelo sí, pero no, casi siempre se lo menciona por todo el linaje de parte de padre. Pero en este caso del rey Ezequías dice que el nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Esto nos da a entender que a pesar de que el ejemplo que estaba dando Acaz, su hijo Ezequías, no era nada bueno, había alguien dentro de la familia, que en este caso era su madre, que estaba dando el ejemplo correcto a su hijo delante de los caminos de Dios. Hagamos un poquito de referencia en este aspecto. Muchas veces yo he conversado con personas que dicen, sí, pero mi esposo, sí, pero mi esposa le da un mal ejemplo, es que no cumple con las cosas y mi hijo, mi hija está mirando eso, pero nosotros que creemos en el Señor podemos hacer la diferencia. Gracias a Dios, muchos de nosotros tenemos un hogar cristiano, tenemos un núcleo cristiano en donde padre, madre, conocemos al Señor y educamos de esa manera a nuestros hijos, bendito Dios. Pero existen hogares en donde uno de los cónyuges no cree en el Señor y no da un ejemplo correcto. Pero ahí es donde la persona que cree en el Señor tiene que continuar, tiene que perseverar, porque aquí podemos ver un gran ejemplo de que a pesar de que Acaz hizo todo lo malo delante de Dios, la palabra de Dios habla acerca de su hijo que hizo lo recto desde su primer año de reinado. Es increíble cómo la palabra de Dios nos puede guiar en diferentes aspectos. Y en este momento podemos ver que perseverando podemos enseñar a nuestros hijos. Y mire cómo Ezequías, después en el versículo 3, lo que menciona, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él se saltó un poquito, dijo, bueno, yo estoy recibiendo un ejemplo malo de un padre, de mi padre directamente, pero él encontró dentro de su genealogía que más arriba estaba David. Y no, David hizo lo recto delante de Dios, incluso habla que era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que supo arrepentirse a pesar de haberse equivocado, pero que amó profundamente al Señor. Dijo, no, yo quiero ser como David, yo no quiero ser como mi padre. Entonces, cada uno de nosotros tampoco podemos poner un pretexto diciendo, no, es que, bueno, así ha sido mi enseñanza, así soy yo y no voy a cambiar. Algunas veces tal vez hemos escuchado esa frase, pero nosotros podemos tomar buenos ejemplos y decir, no, yo voy a hacer de esta manera. Y menciona la palabra de Dios que el rey Ezequías hizo todo lo recto. Tanto así que después en el libro de Crónicas menciona que cuando él tomó el poder dentro de este reinado, lo primero que hizo fue decir, a ver, ¿por qué no tenemos esos cultos? ¿Por qué no podemos congregarnos como lo hacíamos antes y adorar a Dios? Vamos a retirar absolutamente todas estas estatuas, todos los ídolos, los dioses falsos, porque vamos a reanudar los servicios al Señor. Usted se imagina si todo este tiempo cada uno de nosotros nos hubiésemos dedicado a hacer cualquier otra cosa y no seguir con los preceptos de Dios, no seguir con la enseñanza, no seguir con reflexiones, no seguir con los cultos, no seguir con la oración. Todas esas cosas, a pesar de no poder hacerlos presencialmente, de no podernos congregar presencialmente, lo hacemos de una manera virtual, lo hacemos a través de este medio, pero seguimos recordando que nuestro Dios es aquel que merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. Organizó una gran celebración de las Pascuas.
La palabra de Dios menciona en Segunda de Crónicas, a partir del capítulo 29, y usted léalo en su casa y va a mirar que todo lo que estamos hablando está respaldado con la palabra de Dios. Dice que cuando ellos salían, les daba ganas de hacer cosas buenas después de salir, de reunirse. Iban y hablaban de Dios y retiraban las imágenes y quitaban todas las cosas que no tenían que ver con Dios para hacer todo lo recto, ellos y sus familias. Antes mencionábamos y decíamos, íbamos a la congregación y después podíamos salir, pero teníamos que ir y seguir predicando el evangelio con nuestra vida. Ahora tenemos que decirlo de esta manera. Usted, cuando acabe de escuchar este mensaje, recuerde que tiene que seguir predicando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene que motivarnos a hacer las cosas rectas delante de Dios y delante de los hombres. Ese es nuestro Dios y eso es lo que Dios quiere de nuestra vida. Mire cómo el rey Ezequías, a pesar de haber tenido un mal ejemplo de su padre Acaz, logró cambiar todo eso, haciendo lo recto delante de Dios y dando un ejemplo a todo el pueblo, y ese pueblo tomó ese ejemplo y tomó la palabra de Dios que estaba nuevamente siendo predicada en el pueblo de Israel para llevar a toda su familia, a toda la población, y poder hacer que la palabra de Dios se extienda y quitar las cosas malas y dejar las cosas buenas. Eso era lo que impulsaba. Esto se menciona un poquito ya en Segunda de Crónicas capítulo 31. Eso es una lección para todo el pueblo cristiano, que no podemos dejar de congregarnos, porque cuando no se congregaban, ¿qué sucedía? Lo que sucedía es que todos hacían lo que querían. Como no había una congregación, como no había la palabra de Dios en ese momento, entonces si adoraban a un Dios falso, pues bueno, que adoren, o a veces hasta participaban. Pero cuando el rey Ezequías mandó a retirar todo, mandó a restaurar el templo, dijo a los levitas: a ver, ustedes van a tener que organizarse nuevamente, van a tener que dejar la pereza a un lado y van a tener que hacer las cosas que tienen que hacer, y los cultos se van a restaurar. Y la palabra de Dios nuevamente va a ser predicada. Y cuando el pueblo empezó a escuchar nuevamente la palabra de Dios en la congregación, entonces hubo una reacción positiva de nuevamente dejar todas esas cosas y regresar al camino del Señor. Así que cuando nosotros dejemos de escuchar este mensaje, pues levantémonos y prediquemos la palabra de Dios. Si hay cosas que nos están estorbando y que estamos haciendo mal en nuestra vida, pues es momento de dejarlas a un lado, porque el Señor nos está dando la oportunidad de hacer las cosas correctamente. Es interesante cómo la palabra de Dios menciona ciertos aspectos del reinado de Ezequías. No porque Ezequías mantuvo una línea, como lo hemos conversado en este momento, de hacer las cosas buenas, de hacer las cosas bien. No por eso fue exento de pruebas en su reinado. Si nosotros buscamos a Dios, si nosotros anhelamos de Dios, si nosotros hacemos las cosas bien, si nosotros hacemos las cosas correctas, eso no significa que no van a venir pruebas a nuestra vida. Muchas veces nosotros quisiéramos que eso sea el momento en que nosotros aceptamos a Jesús y empezamos a cambiar nuestra vida. Quisiéramos que los problemas desaparecieran, pero eso no funciona así. A pesar de que Ezequías hacía las cosas bien, los enemigos se levantaron contra él, y no se levantaron de una manera sencilla, de una manera suave. Ellos lo que querían era acabar con ese reinado de Ezequías y acabar con ese pueblo. Los asirios se levantaron de tal manera, comandados por Sennacherib, y querían terminar absolutamente con Ezequías. Sennacherib invade a Judá. La palabra de Dios menciona, y lo voy a leer textualmente, en Segunda de Crónicas, capítulo 32,
versículo 1. Mire cómo dice la palabra de Dios. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá. ¿Después de qué? Después de todas las cosas que mencionamos, de las cosas bien hechas, de las cosas rectas delante de Dios, y después de toda esa fidelidad y confianza en Dios de parte de Ezequías, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió Judá. Suena un poco contradictorio. Suena un poco ilógico decir, pero si Ezequías estaba haciendo las cosas bien, y sin embargo viene este rey y ataca y quiere destruir ese pueblo. ¿Cómo nosotros reaccionamos cuando sucede algo así? Decimos, Dios, ¿pero qué pasó? Si yo estaba haciendo las cosas bien. Mire, mi hermana, mi hermano, el hecho de que nosotros hagamos las cosas bien no es que estemos exentos de pruebas, pero las pruebas son totalmente diferentes cuando estamos haciendo las cosas bien. Porque una cosa es recibir las pruebas sin la mano de Dios, y otra cosa es que las pruebas lleguen y nosotros estar sujetos de la mano de Dios, con confianza plena de que Dios está de nuestro lado y que nada nos va a suceder. Eso es muy diferente. Mire lo que dice la palabra de Dios después. Ezequías reunió a la gente, tomó estrategias y decisiones muy sabias. Reunió a su consejo, escuchó opiniones. La palabra de Dios mismo lo menciona, que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Él optó por eso, escuchó todo eso, habló con el Señor, recibiendo también las estrategias correctas de cortar el agua dentro de los pozos, porque los asirios habían acampado en los pueblos fortificados, en las ciudades fortificadas de alrededor. Sin embargo, Ezequías tomó decisiones correctas, pero eso enojó muchísimo más a este rey que se creía invencible, este rey que decía, nadie va a poder hacerme frente a mí y a mi ejército porque somos invencibles, nadie ha podido derrotarnos, y ahora no va a venir a este Ezequías diciendo que cree en un Dios y queriendo ganar por primera vez a este ejército tan fuerte. Eso hablando un poco de lo que menciona todos estos versículos, todos estos capítulos y esta historia del rey Ezequías. Sin embargo, Asiria había ya tomado las ciudades fortificadas. Y a pesar de haber tomado estrategias y decisiones correctas de parte de Ezequías, la batalla seguía, la amenaza seguía ahí. Y dice la palabra de Dios que Ezequías empezó a tener un poco de desesperación. A veces nos sucede y tomamos medidas equivocadas, tomamos decisiones equivocadas, cedemos un poco ante la desesperación. En este caso Ezequías, a pesar de confiar plenamente en el Señor, porque Él les decía, no teman, Dios está con nosotros, ellos podrán ser muchísimos, pero nosotros somos más que ellos, a pesar de ser menos, pero él sabía que Dios estaba con ellos. Pero sin embargo, en medio de la desesperación, en Segunda de Reyes 18, en el versículo 14 menciona que Ezequías le dice, sí, yo he pecado y ¿sabes qué? Te pido que tengas una tregua, parafraseando, y yo te daré todo lo que tú me pidas, pero calmémonos un poco. Sennacherib le dice, perfecto, yo quiero 11 toneladas de plata, y hablamos de casi 1 tonelada de oro que demanda este rey a Ezequías, y él se lo entrega. Pero no por eso, él seguía, él no es que se alejó de Dios. Él sí tomó una decisión que tal vez no fue la más correcta, pero él seguía confiando plenamente en el Señor. Y es por eso que el Señor le respaldó. Porque después nuevamente Asiria envía a 3 de sus mayores hombres. Dice que envía a Tartán, al Rabsanis y al Rabsaces.
Así lo menciona. El Tartán era el que venía después del rey. El Rabsanis era el jefe de los eunucos y el Rabsaces era el jefe de los oficiales. Entonces Ezequías también manda a 3 hombres que eran Eliaquim, Sebna y Joa. 3 a conversar con 3. Sin embargo, el Rabsaces empieza a hablar y empieza a decir quiénes son ustedes que quieren hacer frente al rey. Y el rey manda a decir que los vamos a destruir, que no va a haber nadie que les pueda defender. Y él hablaba en el idioma que entendía el pueblo de Judá. Eliaquim, Sebna y Joa le decían, pero háblanos en arameo porque nosotros sí te entendemos y no queremos que escuchen todos aquellos que están en los muros, no queremos que tengan temor, en pocas palabras, de lo que tú estás diciendo. Pero no, Rabsaces alzaba aún mucho más la voz en el idioma de Judá para que ellos entendieran y para que pudieran transmitirse esas palabras. Recuerde que el primer temor que viene es cuando escuchamos, cuando nos llenamos la mente de las palabras negativas. Y era lo que estaba intentando hacer este pueblo asirio para empezar a derrotar aquí en la mente al pueblo de Judá. Y es lo que sucede comúnmente cuando vienen las pruebas. No vas a poder salir de esto. Nada, es imposible. Esa situación ya no hay cómo solucionarla. Es imposible que vuelvas a tener una prosperidad como la que tenías antes. Es imposible que no te enfermes. Y muchísimas otras cosas que continuamente el enemigo está tratando de meternos en la cabeza. Este pueblo asirio, el Rabsaces, quería que ellos respondieran, pero habían recibido una disposición directa de Ezequías diciéndoles: de lo que escuchen ustedes no pueden, no deben responder absolutamente nada, tienen que quedarse callados. Ellos así lo hicieron y continuaron confiando en Dios. ¿Y sabe qué sucedió después? Dice que Eliaquim, Sebna y Joa rasgaron sus vestiduras y fueron donde Ezequías. Ezequías también rasgó sus vestiduras y fue a donde Isaías, el profeta del Señor en esa época, y recibió palabra de parte de Dios, en donde Isaías le menciona y dice lo que Dios estaba diciéndole en ese momento. Primero le dijo: no teman, porque ellos no van a poder atacarles. A pesar de estar muy cerca de ser atacados, a pesar de que la situación era prácticamente imposible y era una derrota inminente. Pero sin embargo, Ezequías aprendió a confiar en Dios. Y es lo que el Señor quiere decirnos en este día. Ezequías desde su infancia pintaba para el fracaso. Con un padre, con un ejemplo tan malo como el que le dio a Acaz. Sin embargo, él supo cambiar eso al no mencionar y al no querer seguir el ejemplo de Acaz su padre, sino que siguió el ejemplo de David su padre. Desde su primer año empezó a hacer las cosas bien. Vinieron las dificultades a pesar de hacer las cosas bien y a pesar de la fidelidad hacia Dios. Hubo desesperación, sí, en medio de todo esto, pero él nunca dejó de confiar en Dios y nosotros nunca podemos dejar de confiar en Dios. Y cómo Dios le dio la victoria a este hombre y a este pueblo. Dice la palabra de Dios que el ángel visitó al campamento donde estaban los asirios. Se habían levantado otras guerras alrededor de ellos, de parte de los etíopes y de parte de otros pueblos que se levantaron en contra de Sennacherib. Ellos estaban confundidos, no sabían por dónde pelear, no podían avanzar a atacar a Ezequías porque tenían que ocuparse de otras cosas. Y una noche, mientras dormían, vino el ángel y mató a muchísimos soldados. Tanto que dice que cuando amaneció había una gran cantidad de cuerpos muertos en el suelo. Y ellos no pudieron ir en contra de Ezequías. Y dice que tuvieron que regresar y nunca más volvieron a atacarlo. ¿Quién peleó por ellos? Mire,
La palabra de Dios aquí habla de algo un poco más íntegro entre todas las cosas que uno tiene que hacer. No solamente decir que Dios pelee. No, porque el rey Ezequías, aparte de esa confianza plena en Dios, aparte de la oración, aparte de buscar consejo, aparte de buscar en la palabra de Dios, de buscarlo plenamente a Él, también dice que hizo armas, hizo escudos, levantó las torres, levantó los muros, se preparó para la batalla. Pero cuando la situación era imposible, cuando la situación era directamente una derrota, entonces Dios se glorifica. Es lo que va a pasar en nuestra vida. En cada uno de esos problemas no podemos dejar de confiar en Dios. No podemos dejar de confiar en Dios. Y cuando uno dice, pero yo estoy haciendo las cosas bien, pues continúe haciendo las cosas bien. Pero entonces, ¿por qué me pasa eso? Porque a pesar de las cosas buenas y a pesar de la fidelidad que podamos tener, vienen las pruebas. Pero mientras la prueba puede ser complicada, tenemos que seguir confiando en Dios, porque la victoria ya está ahí. Y la victoria va a ser algo que la gente no va a poder explicar, ni nosotros mismos. Pero podemos dar toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios y toda la certeza en nuestro corazón de que Dios va a hacer una obra maravillosa y nos va a dar la victoria en medio de eso imposible. Mis hermanas, mis hermanos, tome esa palabra. Una palabra de victoria para su vida, para mi vida en esta mañana. Porque a pesar del enemigo que pueda levantarse, a pesar de que sea el, entre comillas, invencible, nosotros tenemos al que no ha perdido una batalla de nuestro lado. Nosotros tenemos al más poderoso, porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Recuerde eso, diga como decía Ezequías también en ese momento, no se preocupen, no teman, porque ellos podrán ser muchísimos, pero nosotros somos mucho más. Sus problemas podrán ser a la vista del hombre gigantes, pero nosotros tenemos a aquel que hace de esos problemas muy pequeños. Porque recuerde, para Dios no hay nada difícil. Mis hermanas, mis hermanos, yo les agradezco de todo corazón por la oportunidad que me dan de entrar a sus hogares y poder transmitirles esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Bendito Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que tenemos la victoria. Porque en medio de cualquier batalla, de cualquier prueba, Señor, sabemos que contamos contigo y que tú nos tomas de la mano, Señor, y nos vas a levantar, que nunca nos dejarás caídos por siempre en el suelo, porque a pesar de que podamos caer, tú nos levantas, Señor. Ese eres tú y por eso confiamos en ti y nunca dejaremos de hacerlo. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con toda la iglesia y gozosos decimos amén. No se olvide, por favor, de dar un fuerte abrazo a quien tiene a su lado, una llamada a alguien, dígale, Jesús te ama. Y estoy seguro que pronto nos podremos dar un abrazo también y decirnos, Jesús te ama. Bendiciones.